Occidente tiene hoy, digamos así, un esfuerzo perdido de parte del potencial tecnológico que había conquistado por parte de los estados, porque en Occidente se ha conformado lo que se llama una corporatocracia, es decir, un gobierno de corporaciones que están por encima de los estados, han adquirido incluso una autonomía propia de tal calibre que hasta tienen ejércitos privados, como por ejemplo Blackwater, por mencionar casos, nivel financiero propio, ni hablar, ¿no? Nivel bancario financiero propio, nivel de ejércitos, de mercenarios propios. Entonces estamos hablando de que Occidente permitió que la privatización del poder llegara a tal punto que hoy esas corporaciones dicten, y muchas veces gracias al lobby de los organismos internacionales, dicten leyes que ningún país, ningún pueblo eligió, a las cuales deben ser sometidos. Por ejemplo, todos los dictámenes de la Agenda 2030, de este alarmismo ecológico, o por ejemplo, de temas de control poblacional. Es muy importante en esto entender que muchos de los actuales grandes CEOs de la tecnología son los que están moviendo todas sus fichas financieras y de inversión productiva a China. Y acá nos metemos con un punto que es sensible en este análisis. China hoy constituye la gran potencia emergente, pero no solo en un sentido de economía, sino en un sentido de poder amalgamar un complejo de alianzas, por ejemplo, con toda la zona de Eurasia, que genera la posibilidad de que estemos ante las puertas de un mundo que nos es muy hostil. Porque por un lado tenemos corporaciones que gobiernan de forma dictatorial en Occidente a partir de estas leyes y de estos lobbies que imponen políticas, por ejemplo, desde los organismos multilaterales. Y por otro lado tenemos un Oriente, o sea, tenemos un Occidente orwelliano y distópico, y por otro lado tenemos un Oriente que, de alguna manera, con un liderazgo chino más, si se quiere, confuciano, con alianzas con el fundamentalismo islámico, como las tiene en este último tiempo China, por ejemplo, con el gobierno de ocupación de la República de Irán, porque en esto no voy a meter a los iraníes que de por sí están teniendo resistencia, y me alegro que estén resistiendo a un gobierno de ocupación como el que tienen, gobierno teocrático. Es muy importante entender que hoy China está tejiendo alianzas con todas las fuerzas que amenazan el ser occidental, la existencia misma del ser occidental, existencia física, vamos al caso. Pero es así. Está configurando un sistema internacional con personas que son totalmente contrarias a una idea que puede ser de avance, una idea que pueda ser de plasmar un futuro. Estamos hablando de civilizaciones que son tan contrarias a nuestra idiosincrasia que tratan de tomar por la fuerza gobiernos locales en lo posible e instaurar su propia ley en contra de los mismos habitantes nativos. Entonces, ¿cuál es el mundo que China en realidad nos está prometiendo entre líneas? Ese mundo es un mundo donde los gigantes de la tecnología y este tipo de élites políticas van a tener acceso a la tecnología, pero pueden establecer un mundo en el cual nosotros seamos totalmente sometidos a la servidumbre y a una nueva edad media, porque precisamente una parte importante de la población mundial pertenece a la religión que hoy está instalando la Sharia en algunos lugares como en Suecia, por ejemplo. Son una parte importante de la población mundial que ya tiene representación en el BRICS y está pidiendo representación en la ONU. Recordemos lo que fue la declaración de Erdogan respecto al tema palestino, más allá de la disputa. Acá hay una representación política de una fuerza religiosa fundamentalista. Entonces, en este sentido, Occidente
puede tener sus gérmenes de resistencia en aquellos liderazgos que valoren la libertad personal, que valoren la creación del individuo, la capacidad del individuo de innovar, la capacidad del individuo de mantener, de generar sus industrias, el hecho de un occidente que se está desindustrializando es el caldo perfecto de cultivo para tener un sistema internacional totalmente esclavizador, mucho más del que tenemos hoy. Que el poder es una tecnología y que no existe vacío de poder. Como bien dijiste, si ese poder no lo ejerce alguien, lo va a ejercer otro. Si yo no ejerzo mi poder sobre mi propia vida, la va a ejercer otra sobre mí. Eso también es una máxima muy de Nietzsche, ¿no? El tema de la voluntad de poder, precisamente para que no nos sigan robando el fuego.